Bueno, buenas noches, hermanos. Bienvenidos nuevamente a nuestro estudio después de unas largas vacaciones, pero creo que fueron eh, beneficiosas para todos. Siempre pues, se necesita cambiar un poco de ambiente, descansar y pues aquí estamos con energías renovadas para seguir con el estudio. Vamos a seguir un par de eh, estudios de Jesús. Después vamos a evaluar los comentarios de ustedes para ver si cambiamos a otro tema o si seguimos con Jesús, porque recordemos que Jesús es nuestro modelo a seguir, nuestro maestro, y si de alguien tenemos que aprender es de Jesús, ¿verdad? Pero alguien comentaba que las series son un poco largas y que pueden aburrir estar hablando siempre de lo mismo, entonces pues tenemos material para poder cambiar de estudio, pero depende de ustedes. Yo me adapto a lo que ustedes quieran estudiar. Pero bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema del que, o sea, no podemos hablar de Jesús sin hablar de su muerte y resurrección. Ah, de hecho, pues la resurrección de Cristo es la base de nuestra fe. El apóstol Pablo lo dice claramente a los Corintios, en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 15 y versículo 14 en adelante, dice: si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve para nada, como tampoco la fe de ustedes. Aún más, resultaríamos falsos testigos, dice Pablo, de Dios por haber testificado que Dios resucitó a Cristo, lo cual no habría sucedido si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es ilusoria y todavía están en sus pecados. En este caso también están perdidos los que murieron en Cristo. Si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. O sea, la base del Evangelio es la muerte de Jesús en la cruz y su resurrección. De hecho, la cruz nos trajo perdón. Cristo murió en la cruz para darnos su perdón, para limpiar nuestros pecados con su sangre. Entonces, como dice Pablo, si Cristo no hubiera muerto en la cruz, pues entonces seguimos en pecado y moriremos en pecado, y todos los que han vivido antes, pues también nos condenaríamos todos. Pero la verdad es que Cristo dio su vida en la cruz del Calvario y, y pues si se hubiera quedado ahí como muchos otros líderes de otras religiones, ¿verdad? Que han seguido a grandes líderes, pero los líderes están muertos ya. La tumba de Cristo está vacía. Él resucitó, Él no está ahí. De eso justamente vamos a hablar hoy. Pero hacemos esta introducción porque es importante que tengamos claro, mis hermanos, que la base del Evangelio, la base de la predicación es la muerte y resurrección de Jesús. No podemos predicar otra cosa. En eso está fundamentada nuestra fe. Evangelio, la palabra evangelio significa buenas noticias, buenas nuevas. Y las buenas nuevas, las buenas noticias es que tenemos salvación por medio de la resurrección de Cristo. Y las buenas nuevas es que Cristo venció a la muerte. O sea, todos vamos a morir un día, pero ese no es el final. El final no llega con la muerte, porque la muerte no es aniquilación. Aquí dice Pablo que Jesús fue el primero en resucitar, pero que todos los que creemos en él lo seguimos. Aquí en el versículo 20 dice: lo cierto es que Cristo ha sido levantado entre los muertos como primicias de los que murieron, o sea, como el primero de los que murieron, Cristo resucitó. De hecho, ya que la muerte vino por medio de un hombre, hablando de Adán, ¿verdad? También por medio de un hombre viene la resurrección de los muertos. Así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos volverán a vivir, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, o sea, Cristo el primero. Después, cuando Él venga, los que le pertenecen, o los que le pertenecemos, podríamos decir.
Entonces vendrá el fin cuando Él entregue el reino a Dios el Padre, luego de destruir todo dominio, autoridad y poder, porque es necesario que Cristo reine hasta someter a todos sus enemigos a su dominio. Y el último dominio que será destruido es la muerte. Así que es importante, hermanos, que tengamos clara la base de nuestra fe. Eso significa el Evangelio y pues en eso creemos, en eso nos basamos y eso es lo que predicamos. Entonces, vamos a ver en los pasajes de hoy que vamos a estudiar cómo Cristo pues murió. Ya tuvimos un estudio sobre la muerte de Jesús, lo que Él tuvo que padecer en la cruz, lo que Él pudo haber sentido, cómo estaba profetizado y cómo pues los escritores del Antiguo Testamento fueron inspirados por Dios para dejarnos una leve idea de lo que Jesús sufrió, porque ni siquiera los escritores del Nuevo Testamento, los discípulos pudieron relatar el sufrimiento de Cristo, pero fue un sufrimiento indecible porque Él cargó con el pecado de todos nosotros, entonces murió como el peor de los criminales, cargando todo el pecado de la humanidad sobre sí. Pero venció a la muerte, limpió nuestros pecados, resucitó y ahora Él está eh, preparándonos un lugar. Él dijo, voy a prepararle el lugar. En la casa de mi padre hay muchas moradas, yo me voy a preparar el lugar. Y si no fuera cierto, yo no se los diría, pero vendré otra vez. Y vamos a hablar de eso también en otro estudio, pero solo como introducción al estudio de hoy. Entonces vamos a empezar a ver la presentación. Eh, Aquí, pues, tenemos una imagen de la resurrección de Jesús y vemos a María Magdalena que, pues, fue a buscarlo en la tumba y estaba desconsolada porque no estaba el cuerpo de su Señor, según relatan los evangelios, y pues hasta que eh, se le apareció el Señor, bueno, primero un ángel y le dijo, pues a las mujeres aquí no está, no busquen entre los muertos al que vive, ¿verdad? Pero vamos directamente al pasaje. Miremos Lucas 24. Quiero pedir favor que alguien lo lea, si lo pueden ver aquí en pantalla, Lucas 24, 1 al 6. ¿Sí lo pueden ver Yo lo puedo leer, sí se puede ver. Dice, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Muy bien. Sigamos, por favor, 7 al 12. ¿Alguien más que pueda seguir leyendo? Bueno, si no, sigo yo. El versículo 6 decía, acordaos de lo que se habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y que resucite el tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas y no las creían. Pero levantándose Pedro corrió al sepulcro y cuando miró dentro vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Bueno, empecemos por esto.
Era una costumbre entre los hebreos, ungir con especies a los que habían fallecido, con especies aromáticas. Recordemos desde pues, cuando se estudia el pasaje de Lázaro, los sepulcros eran una especie de cuevas y en donde pues, se abría un agujero y después ese agujero se tapaba con una piedra, una piedra grande y, y entonces ahí depositaban a los difuntos. Eh, la piedra, pues obviamente era una piedra grande y pesada, pero existía la posibilidad de poder moverla, porque cuando Cristo resucita a Lázaro, pide que muevan la piedra y pues él le ordena a Lázaro que salga. Entonces, el mismo caso fue con Jesús, lo sepultaron, pusieron una gran piedra y entonces, pues las personas tenían la oportunidad de ir todavía después de que lo sepultaban, obviamente al día siguiente o lo más 2 días antes de que el cuerpo entrara en descomposición, y tenían esa costumbre de ungirlo con especies aromáticas, como una forma de honrar a la persona, algo así como lo que hacemos nosotros de llevar flores, ¿verdad? Y coronas y eso. La costumbre ahí era llevar perfumes, llevar especies aromáticas, hacer una especie de embalsamamiento, aunque no necesariamente era eso en la cultura hebrea, pero sí se usaba como una forma de honrar a la persona y en el caso de Jesús, pues también no se descarta que podía haber sido una especie de devoción al que había sido su maestro. Y hoy vamos a ver los acontecimientos que se dieron entre la resurrección de Jesús y su ascensión, porque no fue que Jesús resucitara de la tumba e inmediatamente se fuera al cielo. Él pasó 40 días todavía en la tierra y en esos 40 días siguió su ministerio. Vamos a ver cómo se presentó a diferentes personas. Aquí vemos a María Magdalena, estas 3 mujeres, después fue con los 11, bueno, se le presentó a Pedro y después a muchas personas, según relatan los evangelios, alrededor de 500 personas pues fueron testigos de Cristo Jesús, caminando entre ellos y siguiendo con su ministerio como pruebas irrefutables. El Señor se tomó la molestia de revelarse, de que lo siguieran viendo, de que hubieran muchos testigos para que pues, el Evangelio pudiera llegar a donde ha llegado hasta el día de hoy, 2000 años después. Pero lo que nos interesa es el aprendizaje de lo que pasó, que en eso hemos estado enfatizando durante todo el estudio. ¿Qué aprendemos de la resurrección? Y quiero que nos pongamos a pensar un poquito eh, en qué pasó después de que Cristo murió. Ah, ¿Qué pensó la gente? ¿Qué pensaron sus discípulos? Bueno, de hecho, todos salieron corriendo. ¿Y, y qué pensaron los que el Señor había sanado? ¿Qué pensó eh, pues, la mujer que había pasado 12 años con flujo de sangre? ¿Qué pasó con aquellos 10 leprosos que sanó? ¿Qué pensaron? El mismo Lázaro que fue resucitado, ¿qué pensó? Jairo, ¿qué pensó? Bueno, resucitó a mi hija y ahora él está muerto. ¿Y cómo así, va? Pero si él dijo que era Dios, Dios no muere. Entonces, ¿por qué murió? Ah, eh, entonces, tenían razón los fariseos, los escribas, diciendo que él era un impostor, que él era un engañador, que era un blasfemo. Eh, bueno, él dijo que él iba a redimir a Israel. Nosotros esperábamos un Mesías, un libertador. Él dijo, yo he venido a liberar a los cautivos. Y él mismo no se pudo liberar. Y él mismo murió y fue crucificado como el peor de los delincuentes. Pues nosotros esperábamos que él
hiciera un milagro y se bajara de la cruz, ¿va? O que vinieran los ángeles y lo rescataran, pero no pasó nada de eso. Entonces, para muchos de los seguidores de Jesús, y no hablando específicamente de los 11, eh, porque Judas ya no estaba ahí, pero específicamente hablando de todos los seguidores, porque había muchos que lo seguían, pues fueron momentos de duda, de incertidumbre, de temor, y aquí vemos que estas mujeres eh, fueron, iban ahí a ungir a Jesús, y cuando no lo encuentran y hallaron removida la piedra, eh, pues dice que separaron dos varones y les dijeron, ¿por qué tienen miedo? Porque dice, como tuvieron gran temor y bajaron el rostro a tierra, y ellos le dijeron, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acuérdense lo que él les dijo. Cuando uno estaba en Galilea, ¿qué fue lo que les dijo? Y les repite lo que Jesús había dicho. Entonces, sí es cierto, eso nos dijo, a eso se refería. Entonces ahí como que empieza el consuelo nuevamente, como que empieza la esperanza nuevamente. Por eso decimos que la cruz nos trajo perdón, pero la resurrección nos trajo esperanza. Esa es nuestra esperanza. La esperanza de los discípulos se perdió al ver a Cristo crucificado y huyeron y después se volvieron a reunir, pero imaginemos la conversación de ellos cuando estaban reunidos. ¿Qué vamos a hacer? Nosotros que ya pues queríamos sentarnos uno a su derecha y otro a su izquierda porque él iba a reinar, porque él nos iba a liberar de la opresión romana y ahora se murió y ahora nos van a perseguir a nosotros y entonces vamos a morir igual que él. Y entonces nos engañó con todo lo que dijo. Ah, entonces, aquí tenemos la primera enseñanza, mis hermanos, y la primera enseñanza es que a pesar de las circunstancias, a pesar de que todo parezca en contra nuestra, a pesar de parece que todo nos está saliendo mal, tenemos esperanza y no debemos de perder la esperanza. Yo estoy seguro que muchos de ustedes en alguna oportunidad y yo personalmente nos hemos visto con la incertidumbre que ¿y ahora qué va a pasar? ¿Y ahora qué voy a hacer? Eh, ante, ante una crisis, ante la pérdida de un trabajo, ante la pérdida de un ser querido, ante circunstancias familiares, una rotura con un ser querido o cualquier tipo de cosas, o incluso problemas que podrían ser dentro de la iglesia, ¿verdad? Si a Cristo lo traicionaron, pues, no, ¿qué podemos esperar nosotros? Pues, los mismos hermanos nos pueden traicionar. Espero que no sea el caso, pero se puede dar. O podemos ver cosas en otros hermanos que decimos nosotros, bueno, y el que así es el cristianismo, pues, si esto hacen los hermanos, ¿qué podemos esperar? Hemos visto pastores caer en pecado y la gente viendo a su líder y de repente, bueno, ¿y qué pasó con el pastor? Entonces, todo lo que el Señor es falso o el Señor no estaba con él. Y para colmo de males, hermanos, Jesús allá en la cruz del Calvario, en sus últimos momentos, y no en sus últimas palabras, porque las últimas palabras de Jesús en la tierra no fueron las que dijo en la cruz del Calvario. Vamos a ver eso también. Pero en la cruz del Calvario, él crucificado en determinado momento dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Qué pudieron sentir los discípulos? Yo les pregunto a ustedes, si su pastor dijera, Dios me abandonó, ¿ustedes seguirían yendo a la iglesia? ¿Seguirían siguiéndolo a él, pues? O sea, oyendo sus mensajes, dirían, el Señor lo abandonó, ¿qué estamos haciendo ahí? ¿Verdad? Y Jesús dice eso, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Entonces, este fue un tiempo de confusión, pero es un tiempo que nos deja ese aprendizaje, que las cosas no terminan cuando nosotros creemos que se han terminado, ni siquiera con la muerte. La muerte es una coma, no es un punto final. Es nada más una pausa en nuestro transitar en la vida eterna. Entonces, no juzguemos los planes de Dios antes que la historia termine.
la historia no ha terminado, mis hermanos. La historia de la iglesia empezó con la primera venida de Cristo, pero está inconclusa. Lo que hemos hablado muchas veces, el ya, pero todavía no. Ya estamos en la era de la iglesia, pero todavía esperamos la segunda venida de Cristo, en donde realmente se va a juzgar a las naciones y pues donde eh, va a derrotar definitivamente las fuerzas del mal y de la muerte. Entonces no podemos adelantarnos nosotros, perder la esperanza cuando la historia no ha terminado. Cuando el hombre piensa que todo ha terminado, es cuando el Señor empieza a actuar. Muchas veces, mucha gente cuando ve que ya no tiene salida, eh, ahí es donde la mano de Dios se ve, y se los digo por experiencia propia. Yo en más de una oportunidad me he sentido con el agua al cuello aquí, ¿verdad? Que ya tengo que hacer así porque un poquito más y empiezo a tragar agua y a ahogarme, ¿verdad? Hablando metafóricamente, por supuesto, pero circunstancias que uno dice, ¿y ahora qué? ¿Y ahora para dónde voy a agarrar? ¿Cómo voy a salir de esta? Y en ese momento, en ese preciso momento es donde el Señor empieza a actuar y es su forma de enseñarnos a vivir por fe, a, a, a tener esperanza. Si algo tenemos los cristianos, si algo debemos tener los cristianos, es esperanza. Nosotros no podemos perder la esperanza porque el Señor nos dio esperanza con su resurrección de la muerte. El viernes que Cristo murió, ese fue un día de fracaso, de dolor, de tristeza para todos. Sintieron que el mundo se derrumbaba, sintieron que ahí había terminado todo y pasaron con esa depresión y con esa crisis y con ese dolor y esa tristeza y ese sufrimiento el sábado, pero el domingo fue un domingo de victoria, fue un domingo de esperanza, fue un domingo de gozo eh, para todos los que seguían a Jesús. Esa es nuestra enseñanza que podemos sacar de este pasaje, pero tenemos más para hoy. Eh, entonces, vimos cómo él se presentó a los 11 y eh, es interesante que Jesús, eh, que los primeros testigos de la resurrección de Jesús fueron mujeres. Eh, es interesante porque las mujeres en la cultura hebrea y todavía hoy en día en muchas culturas orientales, la mujer no tenía credibilidad. De hecho, el testimonio de una mujer no era válido en un juicio. No, sencillamente las mujeres no valían ni para eso en aquella época. Y entonces, si los discípulos de Jesús hubieran inventado el tema de la resurrección, pues lo inventaron mal, porque ¿cómo así que primero se les revelara a unas mujeres que no tenían eh, la confianza de los demás? Y sin embargo, porque si vemos aquí en el versículo 11, dice, mas a ellos les parecía locura las palabras de ella y no les creían. O sea, los mismos discípulos no le creían a las mujeres. ¿Cómo les iba a creer el resto de la gente? Pero lo que sucede es que Jesús no actúa de acuerdo a las, ¿cómo podríamos decir? A las normas del mundo o a las normas de la sociedad. Eh, Jesús demostró que él no es nada convencional, ¿verdad? Con las cosas. Él siempre fue una contracultura lo que Jesús predicó, empezando por el Sermón del Monte. Él no sigue las reglas de la sociedad, él no valora lo que el mundo valora, todo lo contrario, él valora lo que el mundo rechaza. Ah, levantó la imagen de la mujer y la valoró al presentarse ante ellas. Cuando estudiamos de María y Marta, las mujeres no podían aprender, eh, estaban limitadas incluso en su aprendizaje. Jesús va y se sienta a
a enseñarles, ¿verdad? Y aquí, pues, escoge a María Magdalena. ¿Quién era María Magdalena? Una mujer de la que había echado 7 demonios, una mujer pecadora, que la sociedad la rechazaba, que el mundo la rechazaba, marginada. Y a ella es a quien Jesús se presenta para, de alguna manera, devolverle su valor. Jesús toma lo que la sociedad rechaza y lo redime, lo valora y lo redime. Ah, muchos de nosotros somos prueba de ello cuando recordamos de dónde nos levantó el Señor y cómo Él nos redime y nos pone, eh, pues obviamente en una condición en donde nos sentimos valiosos. Y no estamos hablando de vanagloria, sino del valor que tenemos al ser hijos de Dios, que como Él nos da sentido, nos da propósito, nos da visión. Otro ejemplo son los discípulos. ¿A quiénes escogió Dios? O Jesús. A Galileos. Todos los discípulos eran galileos, con excepción de Judas. ¿Y qué era Galilea? Era una región que se caracterizaba porque la gente de ahí no tenía mucha cultura, no tenía mucha preparación. La mayoría eran pescadores, un trabajo no calificado, y pues eran vistos como la clase baja de la sociedad. Y a esos pescadores, y incluso un cobrador de impuestos que era aborrecido y odiado por su pueblo, porque para ellos era un traidor, que estaba trabajando para el enemigo, para los romanos, que eran los enemigos que los tenían oprimidos, y ese judío traidor trabajando ahí a favor del gobierno romano para oprimir a su propio pueblo. Eso era Mateo para ellos. Y Jesús escoge a Mateo, lo llama para seguirlo, lo redime y le da sentido, le da propósito, le da valor. Escogió a un celote, Simón el celote. Estos eran criminales, eran como guerrilleros. Ellos eran opositores al gobierno romano, pero eran preparados para la guerra, para un día sublevarse y acabar con los romanos. Y Jesús escoge a Simón y como hemos dicho anteriormente, yo no sé cómo hizo para que se llevara bien con Mateo, ¿verdad? Porque si el judío común y corriente odiaba a los cobradores de impuestos, imagínense ustedes un celote que se llamaba así porque eran celosos de su nacionalidad, de su patriotismo, de su ley. eh, y otro celote era Pablo, o Saulo de Tarso, y por eso andaba persiguiendo a la iglesia, por el celo que él tenía, por lo que él creía, por su fe. Entonces, esta otra enseñanza, mis hermanos, es que en ningún momento nosotros en la presencia del Señor nos tenemos que sentir con poca valía, porque el Señor nos valora. Lo débil del mundo, dice, escogió Él para avergonzar a lo fuerte. Pues somos valiosos en las manos del Señor, somos útiles en las manos del Señor, somos instrumento, somos un tesoro en vasos de barro. Tenemos el tesoro que es el Señor y eso no tiene que ver con nuestra clase social, con nuestra apariencia, con cómo vestimos, con qué título tenemos o si no tenemos. Eso para el Señor no, no lo valora, no es lo que la sociedad valora. Él valora nuestro corazón, Él valora el que nosotros anhelemos servirle. Entonces esa enseñanza sacamos de esto, de las mujeres, que a pesar de que no, en teoría el testimonio de ellas no valía, Él las escoge para, para pues que den testimonio de Él. Ah, eh, Dios, bueno, vamos a ver el otro pasaje, que es esto del camino de Maús. De esta historia, mis hermanos, podríamos sacar otra enseñanza, pero
pero vamos a tratar de extractar lo más importante. A ver si alguien me quiere leer ahora Lucas 24:13, por favor. Así nos mantenemos despiertos. ¿Quién me lee? O asigno yo a alguien para que lo lea. Bueno, Julio. Y he aquí dos de ellos, Lorena, Lucas soy 24, Lorena. 3. Sí, Ajá. sí, sí, hermana, Y he léalo. aquí dos de ellos sí, iban en el mismo, iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminando con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen, y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Muy bien, gracias, hermano. Ahí. Ah, aquí vemos entonces este pasaje que Lucas nos presenta, en donde dice que iban dos discípulos. ¿Quiénes son? Pues el nombre de uno no se dice, no se revela. El otro es Cleofas, que tampoco sabemos quién era, porque es la única vez que se menciona. No, no está hablando de ninguno de los 12, sino de dos de sus otros discípulos que le seguían. Como ya dijimos, no eran solo los 12. eh, de hecho, él mandó a 70 de sus discípulos a predicar. De hecho, le seguían varias mujeres también. Aquí se habla de algunas, se mencionan tres, por ejemplo, pero sabemos que eran más las mujeres que le seguían e incluso apoyaban su ministerio económicamente. Entonces, dos de sus discípulos van caminando y era lo que yo les decía. En ellos reina la confusión, la depresión, la tristeza. Ahí dice que hablando todas esas cosas que habían sucedido. En otra de las versiones, porque los cuatro evangelios relatan estas cosas, en otra dice que iban discutiendo eh, eh, entre ellos. ¿Qué iban discutiendo? Pues más adelante se nos da alguna pista que pues, ellos iban hablando de que, bueno, y no era él el que nos iba a redimir, pues, y entonces, ¿qué pasó? Iban confundidos. Y en eso se les acerca un personaje. Sabemos nosotros que era Jesús el mismo que se les acercó, como dicen aquí los evangelios, pero ellos no lo sabían, ellos no se dieron cuenta. Podríamos pensar, cómo así que no lo conocieron? Pues entonces eran discípulos así un poco lejanos que no habían estado muy cerca de él, o tal vez él iba encapuchado con mascarilla, ¿verdad? No sé, para que no lo conocieran. De hecho, en los dibujos o en las ilustraciones que encontramos de esto, pues generalmente aparece Jesús como lo vemos aquí, ¿verdad? Con la cabeza cubierta y con una como bufanda que podría haber llevado tapada la boca para que no la conocieran. Pero la verdad es que, según dice aquí Lucas, él les vela los ojos. Dice, los ojos de ellos estaban velados para que no lo conocieran. Entonces el mismo Jesús como que pues no deja que le conozcan. Y entonces ellos, y él les pregunta, ¿qué están platicando ustedes? ¿Va? Él sabía de qué estaban hablando, pero les dice, ¿qué es esa práctica que tienen entre vosotros? Y uno de ellos les dice, el Cleofas le dice, pues ¿acaso eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Pues si alguien la sabía era Jesús, ¿verdad? Pero él disimula ahí.
Y entonces, ¿qué cosas? Pues Jesús Nazareno, dice ahí, que era un varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios, de todo el pueblo. ¿Cómo lo entregaron a los principales sacerdotes, a nuestros gobernantes, a sentencia de muerte y le crucificaron? Y aquí está la clave, dicen, mire, pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo eso, es ya el tercer día que esto ha acontecido. Entonces, la esperanza de la gran mayoría que seguía a Jesús, mis hermanos, será que él los redimiera. Entonces, cuando la ven morir en la cruz, es un golpe duro, es un balde de agua fría que cae sobre ellos y es tiempo de mucha confusión y de miedo y de tristeza de todos. Pero dice en el 22, aunque también nos ha asombrado que unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y dice que no hallaron su cuerpo, y vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le hallaron. Y entonces Jesús les reprende, ¿verdad? Y les dice, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. O sea, ¿cuántas veces Jesús había hablado de eso, verdad? Y dice, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les desclavaba a él todas las escrituras, lo que decían de él, o lo que de él decía. Cuando en la Biblia se habla de Moisés, se está hablando de los 5 primeros libros de la Biblia que se atribuyen a Moisés, el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomios. Entonces Jesús les empieza a hablar desde el Génesis. Les habla de lo que decía el Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomios, los profetas y todas las escrituras, todo lo que en esa época se consideraba como las escrituras, que era es lo que hemos mencionado también el Tanakh, que incluía el Pentateuco, la Torá, los primeros 5 libros de la Biblia, los profetas, algunos salmos. Y entonces Jesús usa las escrituras y les declara lo que él decía. Después llegan a una aldea y él hace como que se va a ir más lejos, ¿verdad? Entonces ellos le obligaron, dice aquí, a quedarse, o lo invitaron a quedarse, porque él dice, ya es tarde, y el día se ha declinado. Entonces entró con ellos y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Y cuando él parte el pan, ellos como que se les abre el entendimiento, como que les cae el velo ese que el Señor había puesto sobre ella y dice que le reconocieron. Pero él parte el pan, ellos le reconocen y ¡pum! Se desapareció. Entonces, imagínense la impresión que a ellos les causó. Entonces ellos comentan entre sí, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras. Y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a las 11 reunidos y a los que estaban con ellos que decían, ha resucitado el Señor, verdaderamente, y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que le había acontecido en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Bueno, vamos a ver entonces las enseñanzas que tenemos en esto, lo que podemos aprender a esto. Ya aprendimos que no podemos juzgar los acontecimientos antes de que la historia termine, no podemos perder la esperanza, porque Jesús nos dio esperanza con su resurrección y pues nuestra esperanza está puesta en Él, no está puesta en ningún gobierno, no está puesto en ningún trabajo, no está puesto en ninguna persona, en ningún pastor, en ninguna iglesia, nuestra esperanza está puesta en Cristo. Y entonces no podemos perder la esperanza y no podemos juzgar por las circunstancias. La otra cosa que vimos es que Dios es un Dios de revelación, eh, pero Él se revela eh, soberanamente. Él se revela a quien Él quiere. Vimos que se reveló a las mujeres. Y como ya dijimos, pues las mujeres eran consideradas como testigos falsos, pero Él decide revelarse a las mujeres. Entonces, en su soberanía se reveló a las mujeres. Se revela a Pedro también
a los demás discípulos, se le revela a estos que van camino a Emaús, pero también se les revela cuando Él quiere, porque Él no llegó a decirles, miren, yo soy Jesús, aquí están las heridas en mis manos. No, Él eh, platicó con ellos y al final pues decidió revelarse, pero Él no se fue a revelar a, a los principales de los sacerdotes, ¿verdad? No se le fue a revelar al sumo sacerdote de aquella época, a Anás o a Caifás, tampoco se le fue a revelar a Herodes o a Pilatos. Él soberanamente decidió a quién revelarse, pero Él se revela a nosotros en las Escrituras. De hecho, nos dejó la Biblia como la revelación escrita, pero también está la revelación natural de la que hemos hablado. Dios se revela a través de la naturaleza. Cuando nosotros vemos las maravillas de Dios, cuando vemos el firmamento, cuando vemos eh, los mares, los lagos, las montañas, eh, todas esas cosas tan imponentes, ¿verdad? Que disfrutamos. Hay tanta maravilla. Ahora, por medio de Internet, podemos ver nosotros maravillas de todos los países del mundo. La aurora boreal que se presenta en muchos países, o bueno, no vamos a entrar en detalle, pero vemos paisajes hermosos, paisajes maravillosos, y eso es parte de la revelación del Señor. Él se revela en su creación, en todo lo que Él ha creado, en todas las cosas maravillosas que Él ha puesto para nosotros. Nos revelan que eso tuvo que ser producto de la mano del Señor, no puede ser producto de la casualidad o del azar. El mismo cuerpo humano es una maravilla, nuestro cerebro es una maravilla, tuvo que ser producto de un creador, y esa es la revelación natural. Después está la revelación especial que está en su palabra, en la Biblia. Pero Él se revela, no nos revela todo lo que nosotros queremos, pero revela todo lo que nosotros necesitamos. Y lo que necesitamos está en su palabra, está ahí. Y vemos cómo aún después de su muerte, de su resurrección, Él se siguió revelando. Se reveló a sus discípulos, se reveló a los caminos de Maús, se reveló a las mujeres, se reveló a Pedro, pero se reveló soberanamente. Se reveló a 500 personas, y después, como el mismo Pablo dice, se me reveló a mí como un abortivo, el último, ¿verdad? Eh, que, a que Pablo a que Jesús se le reveló, perdón. Entonces, eso es lo que las enseñanzas que hemos sacado. Pero aquí vamos a ver que cómo Dios también es paciente con nosotros, y cómo Dios está consciente muchas veces de nuestras limitaciones, de nuestras, sí, limitaciones, digamos, incapacidad, podríamos decir, para, para poder servirle. Y aquí él dice que vio que estos discípulos que iban camino a Maús, pues estaban tristes, y ve que ellos como que no han comprendido, como que no tienen claro el panorama. Y entonces, primero los exhorta, insensatos les dice, y tardos para oír, ¿verdad? Como para, pues, que despertar su atención, llamar su atención. Cualquiera que le dicen eso, pues lo primero que hace es sorprenderse, reaccionar, y pues ya poner atención a lo que se les va a decir, ¿verdad? Entonces, él pacientemente los exhorta, pero también los consuela y los anima. Y ellos al final dicen esto: no ardía nuestro corazón. Pues obviamente, ¿cómo no iba a arder, verdad? ¿Quién era el personaje que estaba con ellos, y qué era lo que les estaba hablando? Entonces, Dios es paciente. Él conoce nuestras limitaciones, y a pesar de nuestras limitaciones, Él nos usa. Él puede usarnos, así que de ninguna manera podemos sentirnos incompetentes o inútiles para servir al Señor, porque Él lo único que quiere es que tengamos la disposición.
Mucha gente dice, es que yo no puedo servir al Señor porque yo no conozco mucho de la Biblia. Bueno, primero, pues, estudie la Biblia, pues léala. Pero segundo, aún si usted no supiera leer y escribir, el Señor le puede usar. Yo les comenté anteriormente de un pastor aquí en Guatemala que no sabe leer y escribir, y es pastor. Y entonces le preguntaron que cómo hace. Pues mi hija sí sabe leer y escribir, ella me lee la Biblia, y entonces así es como yo puedo ejercer mi ministerio, puedo predicar. Entonces no hay limitaciones, no, las limitaciones nos las ponemos nosotros en nuestra mente, pero el Señor nos conoce y él es el que nos prepara, nos da la potencia, como le dice Pablo a Timoteo, ¿verdad? El Señor es potencia de Dios, dunamis, es la palabra que él usa. Entonces, lo único que tenemos que tener es la disposición para poder servir al Señor. Entonces, ese es otro de los aprendizajes que sacamos en esta porción de, del camino de Maús. El Señor Jesús usó las escrituras durante todo su ministerio. Y aquí lo vemos también. Aquí dice que a estos dos discípulos les explicó las escrituras desde el Génesis hasta el último de los profetas, que si vemos ahí en la Biblia es Habacuc, ¿no? Entonces, a través de toda la escritura, el Señor les explicó y dice, ardía el corazón. Imagínense ustedes al inspirador de las escrituras, al que inspiró las escrituras, explicándolas. Eh, perdón, Malaquías, el último profeta del Antiguo Testamento. No, no van a andar contando que dije Habacuc, que es Malaquías, pero desde el Génesis hasta el último de los profetas, el Señor les explicó las escrituras. Y obviamente esto causó un impacto grande en ellos. Hermanos, cuando nos adentramos en el estudio de la palabra del Señor, pues también se da este efecto, arde nuestro corazón. El Señor nos habla a través de ellos. No es el predicador el que toca nuestros corazones cuando predica. El predicador es un instrumento en las manos del Señor. Lo que toca nuestros corazones es la palabra del Señor. No es el maestro, es la escritura, es la palabra del Señor la que hace la obra. Yo lo he mencionado mucho, hay un predicador pues famoso ahí en internet, no le vamos a hacer publicidad, pero algo que me gusta de él es que dice, a mí no me gusta que me digan pastor, y la gente me critica porque no me gusta que me digan pastor, pero la verdad es que yo no me siento pues como pastor, ¿verdad? No, es como que muy alto eso para mí, ese título para mí. Yo soy un cartero, dice. Yo lo que hago es agarrar el mensaje, la carta que el Señor nos dejó y trasladárselo a ustedes. Y realmente eso somos, pues somos carteros porque entregamos el mensaje, entregamos la carta de amor del Señor cuando enseñamos las escrituras o cuando predicamos. Y lo que hace la obra es esa carta, son esas escrituras las que hacen el trabajo. Entonces, por eso Jesús usó tanto las escrituras, para demostrar, pues, ahí está la clave. Les dijo a los escribas y fariseos, a ustedes les parece que van a encontrar salvación en las escrituras, pero las escrituras son las que dan testimonio de mí, hablan de mí. A ustedes les parece que ahí está la vida eterna, pero las escrituras lo que hacen es dan testimonio de mí. Yo soy el camino, la libertad y la vida, ¿verdad? Entonces, muchos seguían a Jesús por sus milagros pues lo que querían es ver milagros, pero los 40 días que estuvo en la tierra después de su resurrección, él no hizo milagros. De hecho, cuando se presentan los de Maús, él era un milagro, pues, y
el hecho de velarles la vista para que no lo conocieran fue un milagro. Pero los milagros no son lo que van a convencer al mundo de pecado. Lo que va a convencer al mundo de pecado son las escrituras. Los milagros solo son, pues, como producto de- de el ministerio del Señor, el poder del Señor, y pues de alguna manera Él hacía milagros también como para provocar a los escribas y los fariseos, ¿verdad? Porque lo odiaban por sus milagros. De hecho, el peor milagro para ellos que hizo fue resucitar a Lázaro, porque cuando resucitó a Lázaro no solo querían eliminar a Jesús, sino querían eliminar a Lázaro también, querían eliminarle la evidencia, porque ellos no podían tolerar los milagros de Jesús, pero lo que realmente redarguye es la escritura, es la palabra del Señor. Así que eh, hay gente que espera creer en Jesús solo si ve milagros o sigue a Jesús porque quiere milagros, pero Jesús en su ministerio utilizó las escrituras y aún después de su resurrección siguió utilizando las escrituras para convencer al mundo de pecado. Ah, eh, bueno, el otro aspecto que podemos ver aquí, y lo vemos en Marcos, en el relato de Marcos, Marcos capítulo 16 y versículo 7, dice, y ellas se fueron huyendo del sepulcro, hablando a través de las mujeres, porque les había tomado temblor y espanto, ni decían nadie a nadie porque tenían miedo. Pero, perdón, ese es el versículo 8, pero en el versículo 6 él les dice, el ángel les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a los discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea, ahí le veréis como os dijo. Y este es un detalle interesante, porque el ángel les dice, vayan, busquen a los discípulos y a Pedro. O sea, Pedro es el único que menciona. No menciona a ningún otro. Busquen a los discípulos y a Pedro. Y también leemos que Pedro salió corriendo y fue el primero que llegó a la tumba. Eh, ¿Por qué Pedro? Nos ponemos a pensar, ¿por qué el Señor quería que Pedro supiera? Ahora, imaginémonos a Pedro eh, al enterarse que Cristo resucitó. Pónganse ustedes pongámonos en las sandalias de Pedro. Resucitó. Pues, la primera reacción de sorpresa, de incredulidad, porque salió corriendo a ver si era cierto. Cuando llega y ve que Jesús no está ahí, pues obviamente debe haber sentido alegría, ¿verdad? O gozo, entre la duda y lo que las mujeres decían y el ver la tumba vacía, pues no dejaba de haber algo de duda en él, pero esperanza, ¿va? Y alegría, resucitó el maestro. Pero en eso, ¿y qué me va a decir cuando me mire? Si yo lo negué. Él me dijo que lo iba a negar 3 veces, yo le dije que no. Yo le dije que aunque todos lo abandonaran, yo no lo iba a negar. Y lo negué. Y él lo sabe. Y le fallé. Y todos le fallamos porque todos salimos corriendo. Y entonces va a venir, él resucitó y si era cierto, y va a redimir a Israel. Pero, pero si irá a seguir con nosotros o se va a buscar otro equipo. Porque sus hombres de confianza le fallamos. Entonces imagínense el sentir de Pedro en ese momento. ¿Y qué pasa con Jesús? ¿A quién llama a Jesús primero? A Pedro. Y ahí lo agarra solito, ¿va? Como se debe agarrar cuando uno va a exhortar a alguien, ¿va? No lo debe exhortar en público, sino así en privado. Y tú lo llamas solito y le pregunta a Pedro,
¿me amas? Y Pedro le dice, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Y otra vez Jesús le dice, Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que te quiero. Imagino Pedro con la cabeza agachada, así, ¿verdad? Sin poder levantar la vista, sin poder mirar a Jesús en los ojos. Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Entonces la tercera vez Jesús le cambia la jugada y le dice, no me puedes decir que me amas, no te sientes capaz de decir que me amas. Entonces la tercera, o sea, eso no se lo dice, pero Jesús puede que piense eso, ¿verdad? Como no te atreves a decirme que me amas, le cambia y le dice, Pedro, ¿me quieres? Si no me amas, al menos me quieres, pues, le dice la tercera vez y ahí Pedro ya no puede más, ¿verdad? Y su corazón se le hace un nudo y entonces Pedro le dice, sí, 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 Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. ¿Qué nos enseña eso, mis hermanos? Que el Señor usa nuestros fracasos para enseñarnos lecciones que de otra manera no aprenderíamos. ¿Qué pasó con Pedro? ¿Y qué le dice el Señor después de que le hace estas tres preguntas o después de cada pregunta? Le dice, apacienta mis ovejas. Le da la misión de ser pastor. Y vemos a Pedro 30 años después escribiendo sus epístolas, sus cartas, que ya las estudiamos y vemos toda la riqueza que hay en ellos, todo el conocimiento de Pedro, toda la sabiduría de Pedro, que era, los escribas y los fariseos les decían que eran iletrados porque no conocían las escrituras, y sin embargo, esos iletrados, ese Pedro, pues tuvo una transformación radical. Pedro el orgulloso, Pedro el impulsivo, Pedro el testarudo, eh, Pedro ahí sí que tardo, ¿va? Para entender las cosas, eh, sufre una transformación y esa transformación la hace Jesús. ¿Por medio de qué? Por medio de su fracaso. Pedro fracasó, falló, aunque todos tenían, te dejen, yo no te dejaré, y fue el primero que lo negó. Un fracaso rotundo de Pedro. Y sin embargo, Jesús usa ese fracaso para preparar a Pedro, para que él realmente pueda eh, dedicarse al pastorado, al grado que vemos que para la Iglesia Católica Pedro fue es el predecesor del Papa, pues la máxima autoridad de la Iglesia y según la interpretación de ellos, el fundador de la Iglesia. Nosotros no compartimos eso, para nosotros la Iglesia está fundamentada en Jesús únicamente y no en Pedro, pero viene a la importancia que Pedro tomó a pesar de su fracaso, a pesar de sus limitaciones. Entonces, hermanos, si fracasamos, muchas veces el Señor permite esos fracasos para doblegar nuestro orgullo, para quitarnos esa autosuficiencia, para que nosotros podamos aprender a depender de Él. Y otra vez, eh, no es bueno ponerse uno como ejemplo, ¿verdad? Pero yo tengo que testificarles de mi vida. Yo pues el Señor me permitió llegar a posiciones importantes de trabajo, a tener un salario importante, una posición muy alta, y eso, pues, de repente llenó mi corazón de orgullo. Entonces, de la noche a la mañana yo perdí todo después de 20 años de estar trabajando y poniendo todo mi empeño y creciendo dentro de la empresa de la noche a la mañana, ¡pum!, en la calle. Y ahí como los discípulos después de que Jesús fue crucificado, ¿ay, ahora qué? ¿Y ahora para dónde agarro? ¿Y qué voy a hacer? Y mis hermanos, eso fue una etapa de aprendizaje, ha sido etapa de aprendizaje, de preparación, de, de, de que el Señor trabajando con mi orgullo para pues, intentar hacerme más humilde, todavía le falta, ¿verdad? Porque todavía no, hay cosas en mi orgullo que siguen molestando, pero ese fracaso de haber perdido mi trabajo y la posición ha sido de tanta utilidad y tanta enseñanza para ayudarme a depender del Señor y a entender que no soy autosuficiente, porque a veces nos entra la autosuficiencia, tengo todo, ya
tengo mi vida hecha, mi futuro asegurado, tengo buen ingreso, tengo un buen negocio, tengo una buena posición, tengo una buena familia, pero el Señor usa los fracasos, los permite para que nosotros aprendamos a depender de Él, para que nos volvamos más humildes. Y la última enseñanza, eh, pues el Señor es el camino, la verdad y la vida, y la verdad siempre triunfa sobre la mentira. Durante 2000 años se ha tratado de desmentir a, la resurrección de Jesús. De hecho, los eh, escribas, los líderes de la iglesia, según dicen las escrituras, les dijeron a los soldados y les dieron dinero, los sobornaron, les dijeron, miren, digan que mientras ustedes se quedaron dormidos, los discípulos vinieron y quitaron la piedra y se robaron el cuerpo de Jesús. Y entonces así lo hicieron los soldados y desde esa época pues han habido diferentes eh, intentos de desmentir la resurrección. Hay quienes dicen que Jesús no murió, sino que se desmayó en la cruz. Eh, de hecho, los musulmanes piensan eso, que Jesús solo se desmayó, que no se murió, y entonces que subieron a otro, subieron a Judas, y que Judas fue el que se murió en la cruz. Ah, hay quienes dicen que las mujeres se equivocaron de tumba, ¿va? Que no llegaron a la tumba de Jesús, sino que llegaron a otra, y que por eso creyeron que Jesús había resucitado. Y miren, mis hermanos, Dios no movió la piedra para que Jesús saliera, porque Jesús no necesitaba eh, que le quitaran la piedra, pues él hubiera podido atravesar la piedra y salir aunque la tumba permaneciera cerrada. Pero yo creo que Jesús, que Dios movió esa piedra, mandó al ángel a mover la piedra para que las mujeres pudieran entrar, para que Pedro pudiera entrar, para que todo el mundo pudiera ver que esa tumba estaba vacía y que Jesús no estaba ahí. Entonces, todo lo que dijo Jesús era verdad, a pesar de que, como ya dije anteriormente, en esos del viernes para el domingo, todo el mundo lo dudó, pero Él es la verdad, no la han podido desmentir. Hay libros, novelas que tienen diferentes versiones, hasta que Jesús era un marciano, ¿va? Y cosas de esas. Pero si Cristo no hubiera resucitado, mis hermanos, el Evangelio no prevalecería después de 2000 años que el Evangelio tiene y va para más. Nadie ha podido detenerlo y nadie lo va a poder detener porque es la verdad, porque Jesús es la verdad, porque ahí tenemos la verdad y que la verdad siempre triunfará sobre la mentira. Alguien dijo, la mentira corre muy rápido, pero la verdad siempre la alcanza. Y pues tenemos esa certeza, tenemos todas las evidencias de que Jesús es la verdad. Y a mí me agrada mucho una frase de un escritor ruso, uno de los más famosos escritores rusos, Dostoyevsky, Fedor Dostoyevsky, algo así, no sé cómo se pronuncia exactamente porque no sé ruso, pero este era un muchacho pues perdido, lleno de vicios, llevaba su vida por un eh, camino terrible, rebelde eh, contra el gobierno ruso, y en aquella época pues esto era muy delicado, entonces por rebelde lo condenan a muerte, lo encarcelan, lo agarra el zar ruso, lo condena a muerte, o sea, lo encarcela y lo condenan a muerte. Y entonces el día que le toca la ejecución, los llevan al paredón, donde los van a ejecutar, y pues ya dicen las palabras, ¿verdad? Me imagino ahí, preparen armas, apunten, y cuando eh, se oye el que arman los rifles ya para disparar, llega un jinete galopando en un caballo, corriendo, y dice, detengan, detengan la ejecución. Se les ha, el zar les ha conmutado la sentencia de muerte y les puso trabajos forzados. Entonces,
Él testificaba que prácticamente le había resucitado, porque él ya estaba al borde del fusilamiento y por la mano de Dios, él tiene otra oportunidad. Y entonces él dice, ahora mi vida va a cambiar, naceré de nuevo, con ropa nueva. Y cuando fue liberado y iba en tren de regreso, dice que una mujer le regaló un Nuevo Testamento, el único libro que les permitían leer en la cárcel. Y entonces él lo leyó, meditó sobre el Nuevo Testamento y después de 10 años regresó, lo exiliaron, después de 10 años regresó al exilio con sus convicciones cristianas inquebrantables. Y él dijo algo que es a lo que quiero llegar. Él decía, si alguien me demostrara que Jesús no poseyó la verdad, entonces preferiría seguir con Jesús que con la verdad. Pero nosotros sabemos que Jesús sí predicó la verdad. Entonces, por eso le seguimos y, pero yo creo que es una enseñanza interesante, eh, pues lo que tenemos en estos pasajes, eh, recapitulando para que nos quede claro. La primera, no juzgar los planes de Dios a mitad del camino, antes de que la historia termine. No perder la esperanza a pesar de las circunstancias. O la otra enseñanza, que Dios es un Dios de revelación, se revela a través de su palabra, se revela a través de la naturaleza, se reveló después de su elección a las mujeres, a Pedro, a los discípulos, a más de 500 testigos. Esa es otra de las cosas que han inventado, ¿verdad? Que fue los que vieron a Jesús que tuvieron una alucinación. Imagínense una alucinación colectiva de 500 personas que lo vieron, ¿verdad? Pero bueno, eh, son las cosas que se inventan. La otra enseñanza es que Jesús no sigue las reglas del mundo, no valora lo que el mundo valora, no valora lo que la sociedad valora. Jesús va en contra de eso y lo débil es lo que él escoge justamente para avergonzar a lo fuerte. El mismo Pablo tenía un aguijón, una enfermedad, y él le había pedido, él que tenía el don para sanar enfermos, él no se pudo sanar él, muchas veces le pidió a Dios que lo sanara y la respuesta de Dios es, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona. ¿En qué? En la debilidad. ¿Verdad? Entonces él escoge lo débil para avergonzar a lo fuerte. La otra enseñanza es que Dios es paciente con nosotros. Él conoce nuestras limitaciones, nuestra inseguridad, nuestras incapacidades, nuestros, bueno, todo. Él lo conoce, pero Él es paciente con nosotros a través de su palabra, nos revela, nos enseña, nos prepara, nos redarguye, nos da valor, nos levanta eh, y todo. La otra es que Él usa nuestros fracasos. Él no quiere que nosotros pequemos, Él no quiere que nosotros fallemos, Él no quiere que nosotros caigamos, pero cuando eso sucede, Él utiliza justamente para enseñarnos lecciones que de otra manera no podríamos aprender. Yo les conté mi testimonio, el Señor tuvo que usar una tormenta en medio de un lago, eh, que yo me sintiera al borde de la muerte, que me muriera del miedo pensando que me iba a ahogar, y eso Él usó para que yo pudiera reflexionar y pudiera pues volver a sus caminos. Entonces Él usa las crisis para poder darnos lecciones que no vamos a aprender. Jesús usó las escrituras siempre, más que los milagros, para convencer al hombre de pecado. Ya dijimos que los milagros no convencen al hombre de pecado, pero la palabra del Señor sí. Y por último, Jesús es la verdad, el camino, la verdad y la vida, y la verdad siempre va a triunfar sobre la mentira. Así que con eso concluimos el estudio de hoy. Me pasé, hermanos, perdón, no me di cuenta, hablo mucho yo, pero pues era importante que tuviéramos todas estas lecciones claras. ¿Alguna duda, comentario, queja para terminar? Bueno, si no, vamos a parar la grabación por aquí. eh, a ver si me vuelvo a acordar dónde está. Y pues a los que nos están viendo por la grabación, los esperamos en el próximo estudio.